Hola chicos, muy buenos días. Pláceme saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca de cómo obtenemos energía para realizar actividades como las que ustedes realizaron la semana pasada, como cantar, como bailar, escribir, etcétera. Todas las acciones que hacemos en la vida diaria requieren de energía y esa energía la obtenemos a partir de la nutrición y es la unidad que vamos a estudiar a partir de ahora. Entonces, la nutrición es un proceso por medio del cual los seres vivos tomamos el alimento y obtenemos a partir de él la energía necesaria. Para eso también es necesaria el oxígeno, no solamente el sistema digestivo, sino también el oxígeno. Entre las enzimas del sistema digestivo y el oxígeno podemos sacar la energía de esos alimentos. Hay dos maneras de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa es aquella en la cual los vegetales, las plantas, como las que tú tienes en la nevera, la papa, la coliflor, la racacha, la yuca, la zanahoria, todas esas plantas son autótrofas. ¿Qué quiere decir eso? Que fabrican su propio alimento. De hecho, ellas son las que nos mantienen en el planeta, porque ellas fabrican el alimento para nosotros. Y también algunas bacterias de tipo quimioautótrofas son las que producen su alimento a partir de químicos. En el caso de los heterótrofos, son estos animalitos, por ejemplo, y estos hongos, vemos que son los seres que no producen su alimento. Ellos necesitan consumirlo del medio ambiente y lo pueden hacer a través de dos tipos de digestión o a partir de la digestión, que es el proceso en el cual transformamos ese alimento en partículas mucho más pequeñas para poder absorberlas. La digestión intracelular quiere decir que el animal o el ser vivo ingiere el alimento y dentro de él le vierte sus enzimas, sus ácidos y el oxígeno para degradarlo, hacerlo en partículas más pequeñas y que se convierta en sangre, porque la sangre es nuestro alimento, la sangre es el alimento. O también lo puede hacer de manera extracelular, como lo hacen, por ejemplo, los hongos o algunos animales como las moscas. Ellas escupen por fuera las enzimas, la saliva, desintegran el alimento fuera y luego lo absorben. Esas son digestiones extracelulares. En el reino Monera, por ejemplo, tenemos a las bacterias. Ya lo habíamos estudiado. ¿Te acuerdas que estaban en todas partes? Estaban a tu alrededor, en el celular, están en el teclado, en el agua, en el aire, en la tierra, dentro de ti mismo, dentro de tu boca hay miles de bacterias. Entonces, algunas de esas bacterias producen su alimento a partir de químicos, ¿no? Otras son heterótrofas, es decir, que ellas necesitan tomar el alimento del ambiente y para hacerlo pueden utilizar oxígeno para explotar ese alimento y hacerlo en partículas más pequeñitas y esas se llaman aerobias. O pueden no utilizar oxígeno, son las anaerobias, pues utilizan otros químicos. Otras son saprófitas. ¿Qué significa eso? Que se alimentan de los cadáveres, descomponen los cadáveres en materia orgánica en descomposición que sirve como abono para las plantas. De ahí la importancia de las bacterias para desintegrar estos cadáveres y convertirlos en abono para las plantas. Es como todo un ciclo, ¿de acuerdo? Y otros son bacterias, son parásitas, son las que nos producen daño, son las que se alimentan, por ejemplo, en nuestro intestino de nuestros nutrientes y al tener una sobrepoblación de esas bacterias puede ocurrir la desnutrición del ser humano. Esta fotografía, en el laboratorio suelen cultivar bacterias para investigación y para hacerlo utilizan una especie de gelatina y la siembran en ella porque ellas se alimentan de esa especie de gelatina y en unas cajas de vidrio llamadas cajas Petri. Aquí tenemos una pregunta tipo saber, ¿no? En este momento hay un cuadrito en donde dice
que bajo concentración del nitrógeno baja, las bacterias tipo 1 sobreviven, las tipo 2 no sobreviven y las 3 sí sobreviven. Pero si hay una cantidad de nitrógeno, que es un elemento químico, que hay una cantidad alta, entonces las bacterias tipo 1 no sobreviven, las 2 sobreviven y las 3 sobreviven. El trabajo en esta diapositiva se tratará de decirme por qué la opción C es la respuesta. Tú debes responderme eso, ¿de acuerdo? Porque ya te estoy dando la respuesta. Tú debes decirme por qué la opción C es la respuesta. Bien. En el siguiente apartado tenemos cómo se alimentan los seres del reino protisto. Los seres del reino protisto, te recuerdo que son seres también unicelulares, pero son mucho más grandes que las bacterias. Muchos seres de estos protistos se alimentan incluso de bacterias o de protistos más pequeños. Incluso algunos son caníbales, digámoslo así, porque se alimentan de la misma especie, pero un poco más pequeños. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Ellos tienen una digestión intracelular, porque ellos a través de sus flagelos, como en el caso de este trypanosoma, o a través de los cilios, los usan como las manos para llevarlo adentro de ellos y dentro de ellos le dan una explosión de enzimas, desintegran el alimento, sacan la energía y los desechos los expulsan por un pequeño poro anal. Las amebas, que generalmente todos tenemos amebas, debido a que muchas veces las frutas no las lavamos bien y las comemos y en ellas hay amebas. En todo lo que podemos alimentarnos puede haber amebas. Por ejemplo, en la lechuga, en el repollo, contienen amebas. Al consumirlas, ellas viven en nuestro intestino y ellas se alimentan de nuestros nutrientes ya más desintegrados. Para hacerlo, ellas deforman su cuerpo como un guante y también atrapan el alimento y lo integran dentro de ellas para que puedan comer. Los esporozoarios pues son seres parásitos. Estos son, algunos de ellos producen enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos el plasmodio, que es causante de enfermedades, se alimenta de nuestros glóbulos rojos. Estos plasmodios viven en el agua y cuando nos pica el mosquito nos transmite a través de su saliva este plasmodio. Ellos se alimentan de nuestros glóbulos rojos. ¿Ellos qué hacen? Expulsan sus enzimas fuera de ellos, degradan al glóbulo rojo y luego lo absorben. Esa es una digestión extracelular, como ya te lo había explicado. Y las algas son muy importantes para el planeta. Las algas también son del reino protisto. Las podrás haber visto creciendo unas natas verdes en las aguas estancadas, pero hay algas en el mar y estas son las responsables de la mayor producción de oxígeno en el planeta, porque ellas son autótrofas, producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Bien. En esta diapositiva tengo una actividad. Es un mapa conceptual que deberás llenar con las palabras correspondientes de acuerdo a lo que acabamos de estudiar. En esta tablita debes decirme este organismo a qué reino pertenece, si al monera, protisto, hongos, vegetal o animal. La clasificación según la nutrición, si es un autótrofo, heterótrofo. Y si es heterótrofo, si es un carnívoro, ¿te acuerdas que el carnívoro es el que se alimenta de carne? Si es un omnívoro, es decir, que se alimenta de toda clase de alimento, o si es herbívoro, los que se alimentan de las plantas. O si es un descomponedor, cuando se alimentan de cosas en descomposición. Y aquí de qué se alimenta el alimento del que se sirve los hongos, en este caso las bacterias, en este caso los perritos, las plantas y los protistos. Entonces aquí debes completar esa tabla con lo que te acabo de explicar. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós.